pues ahora, este día yo voy a ser la que va a presentar a los invitados, yo voy a ser la que va a moderar esta conversación y tengo el gran placer de entrevistar para conocer a dos grandes periodistas que no se quedan con la versión oficial, que han sido muy valientes, que han salido de medios de comunicación mainstream y que han hablado con toda la verdad, unos guerreros de la información, grandes periodistas, premios, una trayectoria espectacular. Isabel Cuervo y Rubén Luengas. En contacto con Rubén Luengas, y Rubén Luengas no está en este momento presentándonos. Voy a ser yo, Guadalupe Correa, y tengo el honor de estar con dos grandes. Rubén Luengas, que es pues el host de este canal En Contacto. El día de hoy no está Pastor, pero Pastor nos está observando, nos está moderando desde fuera. Y bueno, yo tengo el honor de presentar al host y una gran invitada. Tenemos el honor, grandísimo honor, de tener aquí por primera vez, y espero que no sea la última, porque ahora Rubén va a tener también oportunidad en otra ocasión de hablar con nuestra queridísima Isabel Cuervo. Yo les voy a comentar cómo conocí a Isabel. A Isabel no la conocí su trayectoria por un canal de YouTube, porque ella había tenido un tiempo de no salir en los medios y me di cuenta de su historia. Ella trabajaba en Radio Martí, es una estación de radio financiada, bueno, apoyada por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Financiada por el gobierno de los Estados Unidos, Radio Martí. Ella era una periodista estrella, fue ganadora de un Emmy por su trabajo periodístico, ha cubierto todo tipo de fenómenos, algo que me llamó mucho la atención, el fenómeno de la migración, la guerrilla colombiana y muchos otros temas, ¿no? Por eso ha sido galardonada y, bueno, tenía un espacio muy importante en Radio Martí y por hacer una cobertura que pues molestó a las élites, molestó a la Open Society Foundations en particular, porque habló de su fundador y, bueno, de la operación de las Open Society Foundations relacionados con el tema de las guerrillas de Colombia, de Venezuela. Y en el momento en que yo escuché esa historia, pues no la conocía, no entendía bien las relaciones que había y por eso le valió a Isabel pues ser despedida, ella y su equipo. Ella nos podría contar un poco más sobre esta experiencia. Tanto Isabel Cuervo como Rubén han sido unos guerreros de la información. Yo conocí esta historia de Isabel, la contacté porque ya tenía ella, empezaba su canal y me llamó mucho la atención la cobertura, al igual que Rubén Luengas en este espacio. Son críticos de las élites de la Agenda 2030, críticos de los temas y abordan los temas que nadie quiere hablar. El tema de la salud pública que vivimos que acabamos de vivir. Ambos entienden bastante bien todo lo que esto implica y cómo van avanzando ciertas agendas, la Agenda 2030. Ellos son grandes conocedores de esto y a ellos no les hace tontos nadie, ¿no? Y tienen el valor de decir lo que piensan. Rubén, por su lado, anteriormente, un periodista que estuvo en Telemundo y en Univisión, en espacios tan importantes en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y pues por decir la verdad, ¿no? También la investigación judicial cuando las élites tienen la capacidad de dar, de marcar línea, ¿no? A los gobiernos. Y por su cobertura, por sus comentarios con respecto al 11 de septiembre, durante la administración de George W. Bush y el manejo de la información en ese momento, que ahora sabemos que fue faccioso, que fue mentiroso. Pues Rubén también fue sujeto a una investigación y, bueno, tuvo muchos detractores en estos medios de comunicación tan importantes. Ha entrevistado en México, en Estados Unidos, a personalidades de todo tipo. Igualmente Isabel, y ellos se mantienen. Después de todo lo que pasó, tienen sus espacios, siguen diciendo la verdad, siguen luchando porque los demás lo sepan, por darles voz a los que no tienen voz.
Es un privilegio grandísimo estar con dos grandes de la información y por primera vez tener aquí en este espacio a la querida Isabel Cuervo. Isabel Cuervo tiene su propia plataforma. Por favor, sería muy interesante que la apoyaran porque realmente vale la pena, vale muchísimo la pena la cobertura que hace ella de los grandes temas, los grandes temas internacionales, ¿no? Globales. Bueno, es un privilegio, esta introducción fue probablemente un poco larga y no haciéndoles realmente honor a todo lo que hacen. Pero lo que me parece muy interesante y me parecería es que pues pudieran contar un poco su historia, empezando con Isabel, ¿no? Porque yo te conocí, yo te contacté, tú tuviste la generosidad de responderme y me invitaste 2 veces a tu programa, porque las personas que nada tienen que ocultar, porque yo en ese momento tenía muchas preguntas, buscó a mucha gente, a Nicolás Moraz, a Rubén, a ti, porque estaban diciendo cosas que eran muy importantes, ¿no? Y tú tuviste esa generosidad de responderme y así nos conocimos. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar en tu programa, de compartirnos a mí, a tu audiencia, a toda la audiencia, y gracias por estar aquí en contacto. Y gracias a ti, Rubén, por haberme permitido y haberme facilitado este plan que tuvimos, ¿no? Para que tú e Isabel nos cuenten a mí y a toda tu audiencia en Contacto algo pues más personal, algo de ustedes, ¿no? Son unos grandes. Al contrario, es un placer y sobre todo que Isabel le dijo, oye, ¿qué tal si empezamos un poquito más tarde para que me dejes comer unos tacos? Entonces me dejó y se rió, me dio mucho gusto. Muy linda. Isabel, te mando un fuerte abrazo y adelante. Gracias, no, al contrario, un abrazo enorme para ustedes dos, Guadalupe, Rubén, es un placer para mí estar aquí en este espacio, sobre todo de altísima respetabilidad en lo que a mí me merece. Rubén para mí es, por supuesto, un símbolo de lo que es el periodismo per se, el periodismo no necesariamente valiente, sino el periodismo per se, Rubén, porque es que yo pienso que los periodistas nos debemos es justamente a esa búsqueda de la verdad, infatigable, y no se puede parar y no se puede uno doblegar ante el primer problema o la primera situación de dificultad que uno se encuentre, porque son muchas las que nos encontramos a lo largo del camino e incluso son muchísimos los pormenores que nos podemos encontrar en el día, en tan solo un día, son muchas las barreras que hay que superar, y yo pienso que para Rubén, pues esto por supuesto que no es ningún secreto, habrás pasado toda clase de dificultades. Yo en lo que refiere a mi carrera periodística, pues también he superado unas cuantas, y no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Guadalupe, muchísimas gracias por esa extensa introducción. Te agradezco enormemente tus generosísimas palabras. Para mí es un honor también el haberte conocido. Eres una persona supremamente vertical en tus ideas, en tus principios, y como investigadora y como docente, pues por supuesto que eres un referente a quien hay que buscar para poder tener esa data desde ese ángulo, desde el punto de vista justamente académico. Así que ha sido supremamente interesante no solamente invitarte a mi modesto espacio en YouTube y bueno, a través de todas mis redes sociales te han visto, te han conocido, sino también, por supuesto, poder comparar notas de investigación, porque trabajamos temas paralelos también, por supuesto, los trabaja Rubén. Yo miro muchísimo su trabajo, aprendo mucho de usted, Rubén. Para mí es imprescindible poder también no solamente ver cómo abordas esas temáticas y esos temas que yo le llamo temas prohibidos, ¿no? Es que son temas prohibidos que no deberían ser prohibidos, porque en este siglo XXI que nos abarca, pues deberíamos supuestamente tener toda la libertad para discutir, analizar y poder llegar a conclusiones sustanciales, importantes, documentadas, informadas, vistas desde todas las aristas, porque se supone que la humanidad ya ha prosperado y avanzado a lo largo de toda la historia justamente de la humanidad en la consecución de ciertos logros, incluidos los derechos humanos más fundamentales, como son el derecho a poder acceder
a informarse e informar, el derecho a la libre expresión. Entonces es como un poco distópico, por decirlo menos, el no poder dialogar y discutir ciertas temáticas que además nos afectan profundamente lo que es la vida cotidiana. Exactamente. Y Rubén, también, quisiera decirles que Isabel Cuervo acaba de estar en la ciudad donde yo vivo y desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de vernos. Yo vine a la Ciudad de México primero, ahorita estoy en Michoacán y desafortunadamente no pude estar a recibir un reconocimiento del Congreso, en el Congreso de los Estados Unidos, por su labor periodística después de que fue sujeta a investigación judicial por una investigación que hizo de George Soros. Y bueno, obviamente de la vinculación de las Open Society Foundations con dinámicas que están sucediendo en la región, en Latinoamérica, y no solamente que abarcan un país, ¿no? Abarcan una región y siguen, pude ver uno de tus últimos clips, ¿no? De Gustavo Petro, de la vinculación de la Open Society Foundations. Hablamos tú y yo hace poco de Francia Márquez, de este desatinado tuit donde ella realmente agradece a sus financistas por un viaje que hizo a África. Fue muy interesante. Y Rubén pues, ¿qué te puedo decir? Además de ser gran admirado como periodista, es un gran amigo y le agradezco a la vida en estos últimos años que me haya dado la oportunidad de conocerlo. Bueno, Rubén, aquí quisiera pues solamente que nos saludaras, que también porque en este momento quería hacerles algunas preguntas muy puntuales a los dos, pero quisiera que nos... No, pues con muchísimo gusto. Es un verdadero honor. Yo me siento muy privilegiado de conocerles a ambas, a ti ya más tiempo de estar conviviendo. Desde luego a Isabel, que la he seguido. La seguí también de manera muy puntual después de que la entrevistó Nicolás en su programa, y tú ya me habías hablado de ella y todo, pero es difícil de pescar. Isabel siempre anda muy ocupada. Entonces, fíjate que yo la busqué. Sí, ¿verdad? claro, es... ¿Verdad? La verdad que sí, la verdad que sí. Es que yo no sé, Rubén, por qué yo me meto en estos temas tan espinosos. Sí, y entonces hay que saltar como muchos obstáculos, lo que justamente estábamos hablando, para poder concluir investigaciones, sobre todo porque como tú sabrás y como buen periodista de investigación también, sabes que uno no se puede quedar tan solo con las primeras fuentes, sino que justamente hay que indagar sobre las fuentes de las fuentes. Entonces hay que llegar mucho más allá y no me satisface solamente, por supuesto, tener una mirada muy genérica de la situación, aunque posteriormente pueda escribir una cápsula informativa en términos, digamos, netamente cronológicos para explicarle a la audiencia. Trato de llegar lo más fácil posible a esa masa de gente que merece ser informada y que está siendo terriblemente desinformada por los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, claro, en esta búsqueda, pues son muchas horas de lectura, son muchísimas horas de rastrear documentación y sobre todo son muchísimas horas de entrevistas o preentrevistas realmente que nunca ven la luz, que son realmente trabajo de campo, trabajo de escritorio y pues sí, esto ocupa muchísimo tiempo. Al margen de eso, pues también, por supuesto, estoy colaborando ahora con un medio de comunicación aquí en los Estados Unidos, con Americano Media, y pues también obviamente esto requiere un esfuerzo de preparación y un esfuerzo informativo, más 3 horas al aire diarias, entonces requiere también de muchísimo tiempo. Y pues no abandonar a la gente que amablemente sigue mi trabajo por mi canal de YouTube y por todas mis redes sociales, porque poco a poco, a partir de 2020, cuando pues pude hablar literalmente, me pude retirar esa mordaza que tenía impuesta desde finales de 2018. Increíble, esto para mí, yo lo oigo, es decir, lo digo y me oigo y todavía me asombro y me aterro y me parece espantoso tener que volver uno a decir esto, de que ha sufrido
censura, mordaza y persecución en los Estados Unidos. Es que ¿en dónde quedamos entonces si se supone que este era un país seguro, ¿no? Ahora lo tengo que hablar así en tiempo pasado, porque ya obviamente después de estrellarme de tajo con lo que ha sido todo lo que podríamos sin lugar a dudas llamar el deep state, es decir, ese estado profundo dentro del Departamento de Estado para el cual yo trabajaba, porque yo era empleada federal allí en esta agencia de noticias y después tuve que investigar sobre mi misma investigación federal, porque al ser sometida de esta forma tan arbitraria, tan brutal y sobre todo tan difamatoria y mentirosa, falta la verdad, pues yo dije, estoy enfrentándome a un monstruo muy grande, que es justamente el gobierno de los Estados Unidos dentro de ese Departamento de Estado, y me tocó hacer la investigación de por qué era que estaba investigada, quién mentía, quién no mentía, cuántos documentos fueron falsificados para crearme todo un expediente totalmente falso. No pudieron comprobar. Durante más de 2 años me mantuve allí defendiéndome, porque es que, Rubén, Guadalupe, la verdad y la integridad no está en juego ni está en venta. Un periodista no puede permitir que eso suceda. Lastimosamente no puedo decir lo mismo de los demás periodistas que fueron acusados junto conmigo de falsas acusaciones dentro de esta investigación federal. Todos fueron doblegados, todos, uno a uno, se vendieron y no les importó defender lo más importante que hay que defender, que es justamente el derecho a informar. Entonces, si no defendemos algo tan básico, después, ¿cómo podemos hablar de construcción o, peor aún, de sostenimiento de las democracias? Esta nación está implosionada por dentro. Estados Unidos no está en riesgo, ya está implosionada, ya las instituciones están minadas, y lo puedo decir con todo conocimiento de causa. Totalmente, Isabel. Quisiera preguntarte, porque también le voy a hacer la misma pregunta ahorita a Rubén, ¿cómo va ese caso? ¿Qué sigue? ¿Terminó? ¿O no se puede hablar de él? Tú eras la jefa del proyecto, ¿verdad? Ellos trabajaban contigo, eran parte de tu equipo. Ellos regresan a Radio Martí y tú eres la única que te quedas luchando. Bueno, la jefa no, porque yo era una reportera, ¿no? Yo era una reportera más, una periodista, una productora dentro de USAGM, Radio y Televisión Martí, y yo era, por supuesto, la cabeza del proyecto de investigación que escribí de George Soros, ese primer proyecto en 2018. Yo misma, por supuesto, me enfrenté a mis propias dudas, porque este es un tema tabú, un tema escondido y un tema sobre lo que yo llamo mucha conspiración, pero poca teoría. Es decir, claro que hay conspiración, pero no son conspiradores quienes hablan y quienes denuncian esta situación alrededor de Soros y su Open Society Foundations. Son conspiradores, ellos en cabeza, justo con líderes que se venden, líderes corruptos, organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, medios de comunicación, no solamente los pequeños y los independientes que también compran, sino también los medios hegemónicos de comunicación. Regada esta red, Soriana, a través de más de 120 países en el mundo, con dinero muy duro, muy grande. Son grandes montos para los que van distribuyendo alrededor del mundo, pues estas líneas de acción. ¿Con qué fin? Con el fin de movilizar todas las masas que hayan en esos diferentes países escogidos para poder deconstruir la realidad de cada uno de estos países. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque este es el concepto que tiene George Soros en su cabeza de mundo. Él quiere construir un mundo a su medida,
que lo más cercano a esa realidad de mundo que tiene George Soros, pues hoy ya lo conocemos más claramente con esa Agenda 2030 de la ONU, que es justamente la sumisión de toda la humanidad bajo un proyecto totalmente autoritario que podría ponerse en un paralelismo de lo que han sido estos países pues de dictaduras y totalitaristas bajo el socialismo. Eso es lo más, digamos, el paralelo más amplio que podríamos tener o más reduccionista que podríamos tener para explicar cuál es ese proyecto de mundo. Muy bien, Isabel. Rubén, también sabemos y toda tu audiencia conoce cuál ha sido los momentos claves de tu trayectoria, los momentos que han sido difíciles, cómo te encuentras ahora y cómo ves ahora, desde aquí y desde hoy, lo que sucedió en los Estados Unidos después de tus comentarios sobre el 11 de septiembre. ¿Qué te preocupa de la Agenda 2030? Y también después, Isabel, ¿cuáles son los temas que te interesan hoy por hoy, después de lo que has vivido y después de lo más duro que viviste? Primero que nada, debo decir que apasionante escuchar lo que narra Isabel. Radio Martí, pues yo tengo una muy mala imagen de Radio Martí desde el punto de vista de que es una versión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, alguna vez que fui a Cuba a cubrir la cosa de los restos del Che Guevara, estaba yo un poco saturado de aquella religión civil en torno a Che Guevara y todo, por todos lados, que me puse mi radio de onda corta y dije, vamos a equilibrar un poco el cerebro. y escuché Radio Martí, pero evidentemente, pues, con una versión del Departamento de Estado norteamericano. O sea que es apasionante lo que está diciendo, que haya tenido ella el valor de utilizar un medio estadounidense para plantear un tema tan delicado como el del señor Soros. Bueno, pues yo mismo utilicé un medio tan delicado, entonces dueño General Electric, la NBC, para cuestionar pues nada más y nada menos que la caída de las Torres Gemelas y cuestionar la falsedad de las armas de destrucción masiva en Irak. Fue muy importante para mí tener la oportunidad de acceder a la información de Scott Reeder, quien luego fue acusado de pederasta, se le echaron encima a este hombre, pero él en su calidad de inspector de la ONU en Irak, empecé a leerlo y empecé a ver que lo censuraban, que lo atacaban y tal, hasta que alguna vez, creo que fue en el condado de Orange, fue a dar una plática y yo me lancé hasta el condado de Orange y fue un parteaguas, entender lo que él estaba planteando acerca de la falsedad de las armas de destrucción masiva. Y entonces luego llegar al canal de televisión e ir en contra prácticamente de todos, de los jefes, de los compañeros, y al grado de tener el teleprompter enfrente, la cámara, y de tener que decir qué, porque pues prácticamente la mayoría de las personas que conducen televisión leen lo que les ponen en el teleprompter. Y yo recuerdo un caso en el que dije, es que esto que está en el teleprompter que les estoy leyendo en vivo. Dije, es falso, es falso, ya hasta la misma CIA lo desmintió, dije, ¿no? No, pero olvídate, la productora aquí a través del audífono, ¿no? Del chicharito, del IFB, rap, o sea, que cortara, y me quité el audífono. Y órale, seguiste. Dije, bueno, aquí me están diciendo que corte, pero no, mi obligación, es lo que decía Isabel, mi obligación, tal vez estamos medio locos, necesitamos un psiquiatra que diga, a ver, ¿de dónde viene eso? Pero dije, mi obligación es decirles la verdad. Te estás jugando ahí la casa que debes, que estás pagando a no sé cuántos años, te estás jugando todo. Te fuiste con tu familia, con tus hijos a otro país. Claro. Y aferrarte a aquello, todavía hasta la fecha hay quien me dice, es que pusiste la cabeza en la guillotina, pero duermo tranquilo. Ese es uno de los episodios, y sobre todo empezar a investigar y dar desde un canal como Telemundo 52, General Electric y luego más tarde de Comcast y también General Electric. Entonces fue una situación apasionante realmente,
sobre la cual me da remordimiento que no he tenido la disciplina de sentarme a escribir un libro que por ahí tengo ya avanzado, pero que no lo he podido continuar por falta de disciplina. ¿no? Pero No, es no, que fíjate, Guadalupe, lo que acaba de nombrar Rubén. Es decir, yo pienso que los que hemos decidido, hemos optado seguir esta profesión, este oficio del periodismo, pues estamos más que obligados a cumplir ciertos protocolos éticos, porque es que nosotros somos los veedores de la verdad. Se supone que somos los que debemos buscar la verdad y ya, pues teniendo en cuenta todas las discusiones filosóficas que puede haber en torno a la verdad, ¿no? Que es bastante discutible desde, Claro, claro. por supuesto, todas las corrientes filosóficas, cada una desde su ángulo, pero más allá de eso, lo que sí podemos decir en términos de pragmáticos es, pues justamente vamos a buscar esa verdad tratando de encontrar las mejores fuentes posibles en torno a la temática que estemos investigando, entrevistando a la mayor cantidad de personas que están relacionadas con esa temática, que están vinculadas, encontrando testigos presenciales y, por supuesto, teniendo también que depositar un poco de acervo intelectual de lo que ya hemos logrado o labrado a lo largo de los años ejerciendo este oficio, sin olvidar, y yo hablaba hoy con un colega también de esto, que existe ese olfato periodístico que cada vez se va afinando más y más. Entonces, si se supone que nosotros somos esta representación dentro del tejido social, somos las personas que debemos buscar la verdad, somos las personas que debemos, por supuesto, dentro de la deontología del periodismo, no infringir jamás una ética, pues cómo no vamos a pararnos en dos como lo hizo Rubén y decir bajo cualquier condición esto no es verdad. Es que muchos colegas míos siguen allí, Rubén, donde tú estuviste, y yo también estuve en NBC en mi momento, ¿Ah, en sí? Mundo, en Univisión. Yo he pasado por todos los medios hegemónicos Wow. ya aquí en los Estados Unidos, me conozco todas las redacciones, me conozco todos aquellos jefes que intentan ser jefes, pero que no entienden ni la realidad, ni en español, ni en Claro, inglés, en eso. ningún idioma. Entonces son bilingües ignorantes, ¿no? Es lo que yo llamo, por favor, hay que meter un poquito de preparación y de lectura diaria para que usted pueda ejercer esta profesión de gran responsabilidad social que es el periodismo. Entonces sí hay que pararse en dos y enfrentar a un jefe de redacción que no tiene ni idea de lo que está poniendo a informar, bien sea porque tiene compromisos previos, bien sea porque tiene compromisos económicos, bien sea por ignorancia, pues hay que enfrentarlo, Rubén, porque es nuestro deber. Es decir, no podemos nosotros después justificarnos y aquí concateno con lo que hablaba hoy también con otro colega. ¿Cómo hacemos, Isabel? Y yo le decía, lo hacemos como, por ejemplo, yo siempre lo he hecho en todas las salas de redacción. Es que los periodistas no somos soldados. Los periodistas se suponen que somos personas que tenemos el deber de ir a defender lo que hemos investigado y en la primera persona con la que hay que discutir esto en mesa es justamente en esa reunión editorial con el editor y el otro y el otro y los que sea, porque es nuestro deber informarle a la sociedad lo que realmente recabamos en nuestro ejercicio periodístico. Qué lástima que no coincidimos en esos espacios, porque hubiéramos sido dos en contra de todos. eso hubiera sido muy bueno. Y ¿saben qué? A mí me llama mucho la atención. Rubén, Isabel, ¿por qué no tuvieron miedo? ¿Por qué? Digo, creo que los dos tienen familia, los dos tienen responsabilidades. ¿Qué, qué les hizo? Tercamente, vamos, porque eso podría ser, yo también soy un poco como ustedes, pero a veces uno tiene menos que perder. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué les, o sea, qué?
¿qué les dijo que tenían que seguir? O sea, ¿por qué estuvieron dispuestos a perderlo todo? Porque estuvieron dispuestos a perderlo todo, porque tuvieron carreras, pues estuvieron en el top, ¿no? En los medios hegemónicos como Daisy Isabel. Rubén, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te Ya, quedas callado? te decía que de verdad a veces pienso si sería tema de que un conocedor de la mente o algo así me dijera, un psiquiatra, un psicólogo, y me dijera por qué, porque yo sí me lo he preguntado. Lo que sí te puedo decir es que yo tuve una mamá, mi papá también, pero mi mamá de manera muy clara, que por ejemplo, alguien me hablaba por teléfono a la casa y decía, mamá, mamá, diles que no estoy, diles que no estoy. Decía mi mamá, diles tú, enfrenta tu responsabilidad. Ujú. Era muy clara ella en eso y no le gustaban para nada las mentiras. A mi papá tampoco, pero era más tolerante con las equivocaciones de uno. Mi mamá era radical en eso. Entonces no le gustaba para nada las mentiras. Luego debe tener que ver también la visión, digamos, religiosa. Fui formado dentro de una familia católica, pero católica no desde un punto de vista así como lo quieren ver ahora, ese catolicismo. No, yo antes de entrar a cada espacio, y lo sigo haciendo incluso con este tipo de espacios, hago una pequeña oración y digo, Dios mío, ilumíname para no decir tonterías y para las personas que nos escuchen, les sirva lo que estamos haciendo. Y yo lo hacía ya en Telemundo y lo hacía en el Canal 11 y lo hacía en Imevisión. Entonces me ganaba una cuestión interna de decir, a ver, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No puedo engañarle. Y más, me fui a vivir a Estados Unidos en contra de la voluntad de mi esposa. La convencí por el tema de servirle a la comunidad inmigrante. Yo me fui con la convicción absoluta y total de servir a la comunidad inmigrante, a la cual estaba yo convencido que se le daba tole con el dedo, que lo quieren mantener en los narcocorridos, en la telebasura, y me fui con esa convicción. Desgraciadamente el director que me contrató y que estábamos de acuerdo para eso, lo corrieron como a las 3 semanas de que yo llegué y me quedé bailando sin sonaja. Entonces fue una lucha muy intensa al grado de que termino con esto para regresarles la palabra. Uno de los capítulos que me encanta es que me decía un productor, no recomiendes libros, aquí estos no leen, no hagas eso. Y entonces cuando alguna vez le propuse a un director que no hablaba español, entendía, pero no hablaba español, y le propuse cubrir a un mexicano que se llama Rolando Villazón, que presentaba la ópera en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, Romeo y Julieta, le dije, oye, quiero hacer un reportaje. ¿Qué? ¿Estás loco? Estamos en Sweeps, como una ópera en Sweeps, cuando se les da Lupillo Rivera y ya sabes, todo aquello. Bueno, hice el reportaje, lo convencí, me dio permiso. Entrevisté a Rolando Villazón, a la gran cantante rusa Ana Netrebko, y cuando pasa el reportaje, bueno, con promos y todo, llego al día siguiente, dice que te manda a llamar el director de noticias, y entro a su oficina y me arroja unos papeles así, y literalmente me dijo, there you have the fucking ratings, ¿no? Así me dijo, y yo dije, híjole, y después me dijo, no, se duplicaron los ratings, ¿cómo es posible? Fíjate, ¿no? Fue maravilloso, y ya cuando el fin de semana fui a la ópera, que dirigía Plácido Domingo, salvadoreños, hondureños, mexicanos, como venaditos lampareados que me decían, señor, gracias. Nunca había estado en una ópera. Me hicieron llorar. Me hicieron llorar. El periodismo tiene que ser un acto de amor. Si no amas a tu audiencia, si estás buscando tu ego, ay, aquí estoy al aire y yo, no, tienes que tener un compromiso, pienso yo, de amor con la audiencia para cambiarla de lugar, para que descubra su riqueza y que no sea expulsada de posibilidades del gusto estético o de la conciencia social y política que les ocultan los medios de comunicación.
Totalmente de acuerdo con esto, Guadalupe, y por supuesto es que hace parte de la integridad de uno, no solo como profesional, sino como persona. Uno no tiene por qué menospreciar a quien sirve y uno como periodista sirve a la sociedad. Y si no entendió ese punto sustancial y básico y primario de lo que es el periodismo, pues entonces más bien se hubiese dedicado a otra cosa, porque es que profesiones hay muchas y con muchísimas más ganancias económicas, Claro. muchísimo más lucrativas y muchísimo más fáciles de sostener en términos de tranquilidad emocional. Yo ayer estaba terminando una investigación tan compleja porque no sé si te habrás dado cuenta, Guadalupe, Rubén, que amablemente han visto algo de mi trabajo. Estoy pegada, por supuesto, develando una y otra información en torno a los niños migrantes que entran solos a los Estados Unidos. Llevo más de año y medio denunciando que los números que da el gobierno de los Estados Unidos son falsos, no cuadran, no dan. Y bueno, no tenía los elementos más que las evidencias de lado y lado, tanto de México como de Estados Unidos, comparar esa data para darme cuenta que entonces en dónde se evaporaban los niños, porque unos son los que se reportan por parte de las autoridades estadounidenses y son miles más los que entran. Entonces yo sabía que había un desfase que había que buscar y bueno, en eso he estado y justamente te decía ayer, estaba terminando de analizar documentación muy sensible y ya el estado anímico no me daba para más y yo tengo que encerrarme muchas horas en este estudio a dialogar conmigo misma y decirme, tienes que encontrar la fuerza para seguir, porque tienes que encontrar esa información, porque es información que hay que entregarle a la sociedad para que deje de estar engañada por esos medios hegemónicos, justamente de los que estamos hablando y en los cuales estuvimos tanto tiempo, nunca bajando la cabeza, nunca aceptando decir mentiras, nunca leyendo un teleprompter, como en este caso excepcional que cuenta Rubén, con información falsa, sino justamente ejerciendo el periodismo como siempre lo hemos ejercido, bajo una integridad que tiene que ser inquebrantable. Y esto es difícil, es complicado, porque esto es un trabajo de día a día. Bueno, hay que encontrar esa fuerza. A veces nos falta, hay muchas cosas que la gente no ve, porque no siempre vamos a estar frente a cámara, no siempre vamos a estar frente a un micrófono, son muchas horas de soledad con información supremamente difícil, complicada, sensible, que uno tiene que digerir solo para después encontrar las palabras más apropiadas, más ajustadas a esa verdad que venimos hablando desde el inicio de este programa y compartírsela a la gente para que también puedan ellos en su momento entonces digerirla y tomar sus propias decisiones informados. La información, no sé si coincidirás conmigo, Rubén, Guadalupe, la información en este momento de la historia es absolutamente importante. Siempre ha sido importante, pero en este momento de la historia yo pienso que la información veraz es sustancial para algo tan crítico como el sostenimiento de la raza humana. Aquí estamos jugándonos no solamente el futuro de una nación, de otra, de una democracia, del sostenimiento de las instituciones. Aquí estamos jugándonos lo que es el manejo de la humanidad en términos globales. Y aquí es donde entramos en otra temática que maneja magistralmente Rubén, que es justamente el ojo más crítico que hay que poner en este momento sobre el globalismo, porque aquí no estamos hablando de un tema más político, aquí no estamos hablando de un tema nimio, aquí estamos hablando de lo que es el sostenimiento del ser humano como raza humana. Y a lo que no le quiso entrar Noroña, ¿ves? La otra vez que lo entrevistamos. Oye, yo nomás quiero complementar algo. Imagínate, en el caso de Isabel, no sé, desconozco cuál sea su núcleo familiar, pero cuando ya estaba yo amenazado en el canal, volteas a ver y tienes a tus hijos y estás pagando una casa y la familia, me los traje de México para acá.
Entonces alguna vez le pregunté a mi esposa, que tú conoces, a Gaby, oye Gaby. Gaby, y me dice, mira, a ver cómo lo hacemos, pero la verdad por delante. O sea, debo de hacerle un reconocimiento a mi querida Sí, esposa, sí, emocional. y de alguna manera también a mis hijos que estaban mucho más pequeños, pero se ponían muy contentos de saber que no estábamos engañando a los paisanos inmigrantes. Entonces, en ese sentido me siento realmente muy, muy, muy satisfecho, muy honrado, muy contento. Y cuando cité a Dios, sé que hay mucha gente que no está de moda Dios, ¿no? Como Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios. En mi caso, creo que hay un creador, creo que hay un creador que impregna el universo y siempre buscaré que haya ese intento o al menos esa idea, ¿no? De inspirarte de los mejores valores existenciales para poder vencer esos miedos, el miedo de quedarte sin empleo, y a fin de cuentas así fue. Llegó un momento en que me empezaron a presionar de manera tal que me vi obligado a renunciar, me estaban censurando de manera brutal y me quedé con deudas, con casas, sin seguro médico y con mi familia. Me quedé en Los Ángeles, California, una de las ciudades más caras de Estados Unidos, sin trabajo. No, de verdad, qué impresionante, ¿no? Porque sé que los dos han pasado por cuestiones difíciles y bueno, y aún así siguen y aún así investigan los temas más escabrosos, pero los más escabrosos. Yo, en lo personal, hay temas que ustedes manejan que me da mucho temor abordar como lo abordan ustedes, pero quiero preguntarles a ambos, ¿cuáles? Isabel habla del globalismo. Cuando se habla de ciertos temas, y ella lo dijo muy bien, habla de ciertos temas y, bueno, viene siempre el ataque, ¿no? Conspiranoia, los conspiranoicos, los de derecha, los de ultraderecha, porque ser de derecha, para una gran parte, porque ahorita ser de izquierda es el mainstream. Creer en Dios ya no es el mainstream, creer en Dios es conservador, de derecha, malo, ¿no? Pero quisiera saber, para los dos, ¿cuáles son los temas que para ustedes son más importantes? Porque a veces hablando de globalismo, teoría de conspiración, antisemitismo incluso, por utilizar el término globalismo. Globalismo, teoría de conspiración, simplemente usando el tema. Hablando de un personaje que tiene una fundación, que va de impuestos y que tiene gran capacidad de tener influencia, de ejercer influencia en diferentes áreas. Si tú te atreves a mencionar ese nombre, inmediatamente eres conspiranoico y además antisemita. Pero independientemente de esto, en este momento vamos a hablar de cuáles son los temas de lo que los periodistas deben estar hablando, cuáles son los temas que ustedes consideran más importantes y hacia dónde va la investigación de cada uno. Por favor, Isabel, y después Rubén. Bueno, lo que pasa es que en términos personales yo siempre he abordado lo que es el factor social. Ese es mi tema principal, esa es mi base, ese es mi centro, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me ha interesado nunca, por supuesto, acceder a las alturas políticas, aunque me ha tocado hacerlo para poder entender todo lo que son las falsedades de los políticos, ¿no? Por supuesto. Pero no es mi centro. Mi centro siempre va a ser llegar al servicio social. Yo creo que por eso se me da tan fácil y tal vez por eso comprendo también por qué es que estas temáticas, bueno, de hecho, todas las nominaciones que he tenido siempre en premios y en Emmys y en cosas de lo que sea, pues galardones en términos profesionales, fíjate que qué curioso giran en torno a esto, al servicio social. ¿Por qué será? Bueno, pues porque es el centro de lo que yo considero que debe hacer un periodista, un servicio social. Así que no se me dificulta, no tengo que forzarme, porque es lo que llevo por dentro, es lo que me interesa.
Así que todo lo demás es añadidura, en términos cobertura de política, cobertura de guerra, cobertura durante los primeros inicios en mi carrera periodística, tuve que hacer cobertura de temáticas supremamente complejas, prepararme para cubrir guerra, no solamente pues en Colombia, sino en guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, políticos, todos los bandidos, como les decía yo, dan igual, porque todos están haciendo parte de una destrucción de país o destrucción de esa sociedad. Pero más allá de eso, cuando llego a los Estados Unidos, justamente porque tenía una situación muy delicada de seguridad en Colombia y tuve que salir de allí, y la decisión de mi núcleo cercano familiar fue salir a los Estados Unidos, en donde yo juraba que iba a ser algo temporal y corto, pero ya lleva más de 2 décadas este exilio. Bueno, sí, con algunas interrupciones, porque también he tenido que vivir en Europa y bueno, en fin, la profesión me ha llevado a diferentes países. Eso es excelente, porque eso es muy bueno, esa es la idea también, el conocer el mundo en su realidad, ¿no? Probando, experimentando cómo se vive en cada uno de esos países, que es donde uno conoce entonces la verdad. De esa forma fue también como llegué en los 90, por ejemplo, a Cuba, y pude conocer Cuba por dentro y conocer la Cuba real y conocer realmente cuál era no el socialismo ni el comunismo, que allí no existe ni nunca ha existido, sino el fidelismo, que es otra forma de concebir la realidad y que es la que inoculan allá adentro en esa isla. Entonces, después de conocer eso, no puedes ya tragar entero, ya sabes cuándo te mienten, cuándo no. Y de esa manera, pues he ido llevando así mi profesión. Entonces, aquí en los Estados Unidos también, al igual que Rubén, por supuesto, como nos mueven los temas sociales, mi énfasis ha sido siempre trabajar para mi población, para los hispanos, trabajar para informar la verdad detrás de las migraciones, y después, por supuesto, es cuando me hallo con esta información recorriendo todos esos países de Centroamérica, recorriendo esa amplia frontera sur de los Estados Unidos que tú conoces perfectamente y dominas, Guadalupe, con una magistralidad increíble como académica. Y bueno, me doy cuenta de que la historia contada por estos medios hegemónicos hispanos de los Estados Unidos, pues es falsa, es acomodaticia, es realmente posicionada justamente para vender, con una herramienta además supremamente denigrante, que es mover emociones de esas personas en el fondo para poder conseguir de ellas una reacción inmediata que se va a traducir no solamente en audiencia, no solamente en ratings, sino en votos políticos. Esto todo está ligado, y esto es justamente lo que hay que denunciar. Perfecto. ¿Y tú, Rubén, cuáles son tus temas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te vas a mover de hoy en adelante? ¿Qué te importa? ¿Y qué le debe importar a los periodistas? De acuerdo. No, pues mira, de ahora en adelante parto de una percepción humanista y de que el periodismo debe servir justamente para que los seres humanos tengan herramientas que les permitan distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible, que es el concepto que tiene un autor francés, Roland Barthes, y que lo plantea en su libro Crítica y Verdad. Normalmente consideramos la crítica como algo destructivo, como que hay que aplastar algo. Y él dice, no, la crítica es un acto creativo y que va encaminado a distinguir, separar, desdoblar, hacer la realidad más inteligible. Esa sería mi premisa básica, y de ahí partir a la convicción de que la humanidad siempre ha sufrido los embates de la propaganda, de la masificación. El sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, el autor del libro Propaganda, padre de la propaganda, no de las relaciones públicas, de la propaganda, antes que Goebbels en la Alemania nazi,
ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, el hombre que hizo que fumaran las mujeres, el hombre que hizo que desayunaran huevos con tocino los estadounidenses, ese hombre que llegó incluso hasta la manipulación, porque vivió muchos años, de el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 para presentarlo como un comunista y que había que derrocarlo, en fin. Entonces, mi idea es esa, tratar de dar herramientas a las audiencias para que piensen fuera de la caja, para que no se queden conformes con los fabricantes de la llamada opinión pública, porque de hecho es antidemocrático el concepto, tendrían que ser opiniones públicas, no la opinión pública, manufacturar el consenso. Entonces, mi idea va por ahí, pero tratando también de decirle a la gente, como decía Rius, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Tenemos que ir al contacto con la naturaleza, hacia dónde voy en este momento de manera cruzada, y si es lo último que tengo que hacer en mi vida como ser humano y como periodista, es la defensa de los niños. Esta guerra que hay en contra de los niños, esta guerra que hay en contra de la familia. No digo que las familias o la familia como tal haya sido perfecta en el desarrollo humano, claro que no. Hay muchas problemáticas dentro de familias disfuncionales, etcétera, pero esto del poliamor, esto que nos quieren llevar a desintegrar núcleos verdaderamente importantes de amor en las familias para llevarnos a una cuestión de la nueva realidad, la nueva normalidad, etcétera. Entonces, voy un poco por ahí en esencia, ¿no? Para no alargarme, pero buscando también comunicarle a la gente, como te decía, eso de la ópera, es gente que cree que el gusto estético lo tiene definido. Ahora ya ves este tipo Peso Pluma, un apologista de los narcocorridos, claro, o de los narcos. No, el ser humano tiene que ir hacia arriba, no hacia abajo. Perfecto. Miren, yo sé que Isabel tiene que irse. Tengo una pregunta final y bueno, antes de que ustedes se despidan, ¿cuál es su principal miedo y cuál es su principal sueño como periodistas? ¿Qué es lo que más temen de cómo están viendo el mundo y hacia dónde quisieran ir? ¿Qué es lo que ustedes sueñan? ¿Cómo quisieran consolidar una carrera tan exitosa como la que han tenido y tan valiente también? Isabel. Yo pienso que justamente lo que no hay que tener es miedo. El miedo es una herramienta de control social que está además siendo utilizada con gran éxito y la población mundial lo ha podido comprobar desde 2020. Muchísima gente abrió los ojos justamente con este enfrentamiento a lo que fue una manipulación estratégica y global con la aparición de esta situación de salubridad mundial, y muchísima gente se dio cuenta porque decidió no sumirse en el miedo, no entregarse al miedo, y eso les permitió pensar. Y al momento de pensar, cuestionar, y después de cuestionar, buscar. Y el que busca, por supuesto, encuentra. Y esa fue la forma como muchísima gente despertó en este momento y se dio cuenta de que había muchas preguntas sin respuestas y que no era coherente, no era lógico no tener respuestas que nos estaban afectando a todos como humanidad. Entonces yo creo que el paso principal es justamente centrarse en eso, en no tener miedo, en no permitirle al miedo llegar. Así que miedo ninguno. Yo digo lo que sea, pero sin miedo, porque el miedo te bloquea, el miedo te obnubila, el miedo no te deja ni actuar, ni mucho menos pensar. Entonces, miedo ninguno. Y la construcción hay que seguirla haciendo justamente sobre la verdad, justamente sobre lo que es la coherencia y la defensa de los valores fundamentales. Eso es lo que podría indicar la línea recta o la línea a seguir para cualquier persona, porque es que son tiempos de confusión, son tiempos en donde, por ejemplo,
estamos viviendo un ataque despiadado, mordaz y terrible de abuso total contra la niñez en todos los países al unísono. Y esto, por supuesto, no es casual. Esto está perfectamente diseñado para que así sea. Esto está diseñado tan perfectamente que hacen sentir a las personas que claramente saben qué está bien y qué está mal, dudar sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo? Inyectando la culpa. Por supuesto, bajo un discurso y un adoctrinamiento de distorsión de la realidad, de distorsión en donde cualquier persona que se le ocurra, por ejemplo, decir, yo no estoy de acuerdo con que a mi hijo le enseñen que si es niño puede algún día pensar y percibirse como niña y que puede ir más allá siendo un menor de edad incluso y enfrentarse a sus padres o incluso esconderlo a sus padres y tener apoyo de estos cómplices abusadores en la sociedad como médicos, psicólogos, académicos y demás allá afuera que le dicen, sí, niño, usted aunque no se ha acabado de desarrollar, aunque no tiene todavía la capacidad intelectual completa por natural desarrollo humano, usted puede hormonarse y cambiar de sexo. Usted puede mandarse a mutilar su cuerpo y cambiar de sexo. Y si mañana quiere, también puede volver a cambiar. Y es más aún, esta distorsión total que le están metiendo en la cabeza, no solo a los niños, sino a toda la sociedad para que se aúne en esta neurosis colectiva, pues es gravísima, porque no solamente están enseñándoles en que un día se pueden percibir de un sexo y otro, sino que se pueden percibir como cualquier cosa. Y estamos viendo ejemplos tan absolutamente irracionales ya en el mundo, que tenemos ejemplos de mujeres que se creen perros y salen con collares a la calle y se dejan tratar como un perro, o un hombre que se cree otra cosa, una jirafa o cualquier otro ser humano. Es que hay ejemplos totalmente aterradores. Entonces, se está normalizando algo que se llama disforia de género, pero ampliada. Y en este contagio social de lo que es una disfunción mental, una anormalidad, una enfermedad mental, bueno, se está enfermando a la sociedad. Esto por solo dar un ejemplo de lo que nos está ocurriendo como sociedad y que las personas no pueden aceptar, tienen que centrarse, volver al centro, regresar al pensamiento primario y decir un momento, ¿cuál es mi base? Mi base, esto, yo sé perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, y no estamos hablando aquí solamente en términos morales, aquí estamos hablando en términos incluso racionales, si hay gente que no quiere meterle a esto ni moralismo ni religión, porque es que hay que cuidarse también en eso, y porque ese puede ser justamente un punto que utilicen aquellos que quieren dominar en esta ingeniería social de la población y decir lo que pasa es que está cegado por la moralidad, por la religión. Yo creo que aquí no es ni de izquierdas ni de derechas en términos políticos, ni de moralidad ni de religión, sino volver como a ese punto del ente humano como ser humano. Exactamente. Muchísimas gracias, Isabel. Tú, Rubén, ¿cuáles son sus principales temores? ¿A quién tenemos que tenerle cuidado? ¿Y cuáles son tus principales sueños? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo quieres consolidar tu carrera? Yo entiendo muy bien lo que dijo Isabel de no tener el miedo, pero de repente sí me asalta el miedo de que estos desgraciados triunfen. De repente me da, Sí, a mí también me da verdad, miedo. porque veo todo así, veo los medios de comunicación, veo todos los partidos políticos, los candidatos, veo todo. Ya ves ahora la Xóchitl Gálvez que la están promoviendo acá como el domingo pasado, ahí casi brincaba en uno de estos autobuses, amen a quien quieran y todo aquello. Francamente, de repente sí me da un poquito de miedo, de temor, de que se domine la mente de los niños, de que les distorsionen, de que pudieran ver a los padres de familia, algunos absolutamente estúpidos, que entregan a sus propios hijos
su pretexto de ser tolerantes en este tipo de cuestiones. Me da un poco de miedo. Y lo resumo en el tema de lo de la novela de 1984. Lo importante no es mantenerse vivo, es mantenerse humano. Es mantenerse humano. Me da miedo el transhumanismo, los intentos del transhumanismo y que verdaderamente puedan dañar la vida de muchísimas personas. Es un escenario en el que yo no pensé jamás que lo fuera yo a vivir y a presenciar y quisiera tener cuerda física suficiente. Tú sabes que ando tocado de mi corazón con insuficiencia coronaria y problemas serios de mi salud, pero quisiera dar hasta el último suspiro la batalla para enfrentar a estas personas, porque antes se decía, son lobos disfrazados de oveja. No, ya no se disfrazan, ya son cínicos, ya dan la cara completamente y dicen, y hay un video que por ahí subí, compartí, donde claramente, y que conste, yo respeto la situación que cada quien tenga de homosexualidad, no, yo no me meto en eso, pero claramente salieron marchando en Nueva York y decían, somos queers y vamos por tus hijos, no es broma, van por los niños. Entonces creo que hay que dar la batalla por ellos porque les están haciendo una guerra tremenda desde el punto de vista psicológico, emocional y corporal para adueñarse hasta de sus cuerpos. Sí, y justamente, por ejemplo, lo que acabas de nombrar con ese video que está recorriendo las redes, Rubén, Sí. es interesante porque esto nos confirma que no estábamos tan locos y que No, definitivamente nos hemos ceñido a al análisis de la realidad desde el punto más riguroso que podría tener un periodista, que es dudar, buscar, claro, encontrar y compartir la información con la sociedad. No nos claro. importa, ni nos importó en su momento cuando nos llamaron teóricos de la conspiración y Sí. aún lo siguen haciendo. Pero ese es un gran ejemplo porque ahí está, ya de frente, ya se puede mostrar, ya podemos ejemplificar lo que en algún momento Sí. decíamos muchos creían que era falso, que no era verdad. Bueno, allí está ya la deconstrucción La de esa deconstrucción. telaraña social que van cada vez desmoronando más y más, y lo podemos ver con ese ejemplo que acabas de poner de los últimos días, de todo este grupo de transgéneros. Bueno, allí había de todo, ¿no? Porque ellos justamente, por supuesto, uno de los elementos iconográficos con los que se identifican o con los que se venden es con el arco iris, porque es que lo de las antítesis es muy interesante, porque es justamente parte de la elaboración del discurso para poder venderlo a la sociedad. Cuando te dicen que son el grupo del arco iris, en que puede pensar la sociedad, en algo lindo, multicolor, positivo, pero es justamente la antítesis de eso. Claro. Mucha gente no sabrá ni siquiera qué significa cada uno de los colores de ese arco iris. Yo estoy por hacer una cápsula informativa justamente con eso, para poder explicarles qué clase de perversiones y de peligros representa ese arco iris que muchos pueden pasar por alto pensando justamente que es algo positivo. Así que no lo es. Aquí estamos llegando en una especie de manejo político y de manipulación mental de la sociedad a llevarla a destruirse a sí misma, a aceptar lo inaceptable, como decía esa teoría que yo siempre vuelvo y la nombro, la teoría política de la ventana de Overton, porque es Sí. muy esclarecedora. Ese negro, ese gris, ese amarillo tienen un significado y ninguno es positivo. Todos son trastornos que quieren ser llevados a la normalización. Aquí no estamos hablando de las preferencias sexuales, No, no. aquí estamos hablando justamente del respeto al otro, sí, Siempre. pero también del respeto al que piensa contrario a ti. Y no podemos aceptar que lo que es una vida privada, como siempre ha debido ser, según el decoro al menos, el respeto
personal, como es la vida sexual, ahora haya que hacerla pública, restregársela al resto de la sociedad, aceptar comportamiento además grotesco, burdo. Como decía Rubén, por favor, volvamos y recurramos a lo hermoso. Eso tendría que ver también con eso, Rubén, No, por porque supuesto. esto es muy desagradable, además de extremadamente peligroso. Y ahí Violento. lo estamos viendo. Violencia. Pues de veras que yo sé, Isabel, que te tienes que ir en este momento. Yo les agradezco que que hayan acompañado a Rubén en su canal, que me hayan permitido estar hoy, pues simplemente para hacer preguntas, estar con dos grandes del periodismo, dos periodistas de verdad. Ahora no tenemos tantos periodistas, tenemos muchos propagandistas, Exacto. personas que se venden al mejor postor, al medio, a los empresarios, a un candidato, a una candidata, a una idea que está impuesta desde las élites. Gracias a ustedes que se han enfrentado con ese valor, a estos poderosos, a este monstruo que decía Isabel cuando le pasó. Yo lo conocí también y lo vi y sí me le enfrenté, no creas, y por eso quise conocer a Isabel, por eso quise conocer también a Nicolás Moraz, que tuve la gran oportunidad de conocerlo en persona en Buenos Aires. Y espero, Isabel, poder conocerte también. Creo que tenemos que estar unidos porque esto nos va a hacer más fuertes, porque así ya no nos van a poder agarrar a uno o agarrar al otro. Me da mucho, es un privilegio estar con ustedes. Solamente les quiero dejar las últimas palabras, lo que quieran decirle a la audiencia para despedirnos. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de moderar esta gran mesa. Al contrario, Isabel. Gracias, no, al contrario, gracias Guadalupe por este encuentro, esta tertulia maravillosa. Gracias Rubén por abrir este espacio en tu magnífico canal del cual se aprende enormemente. Así que, bueno, gracias por esta invitación y los dos quedan invitadísimos, por supuesto, a mi espacio también, en donde tendremos que compartir muchísimas otras temáticas y por supuesto quedo abierta aquí con ustedes a estas tertulias y prometo, Rubén. Vamos a invitarlo otro martes también, ¿no? Claro. Oye, Isabel, y vente a México y te organizamos una comida y te ofrezco un tequila mejor que de la Casa Cuervo, de la que eres dueño. Claro. El Cuervo mejor que de la Casa Cuervo. Mejor que el de la Casa Cuervo. O un aguardientico colombiano. Unos taquitos como los que te estaba. Oye, sí, le mandé la foto de los taquitos que estaba yo antes de grabar, porque hoy el programa ha sido grabado. Oye, no, Guadalupe, estupendo, yo te agradezco mucho, la verdad es un honor también intercambiar con Isabel. No, nos necesitamos y yo creo que la gente también necesita otro tipo de perfiles y de personas que no sea este mainstream que nos está imponiendo muchas cosas. Sí, no es la primera, más bien es la primera, pero no va a ser la última. Pero no la última. No la última, tenemos tantos temas que tratar, no nada más en tertulia. Yo quería escucharlos a ustedes porque Isabel me mandó una captura de pantalla y mucha gente siempre habla de ustedes dos. Entonces dije, pues voy a moderar esto pero esto solamente es un pequeño una abrebocas para lo que viene. Y nos encantaría de veras, Isabel. Y si viene Isabel, dice, ya se comprometió antes de que tú entraras a que si viene nos enseña cumbia, a bailar cumbia y vallenato y todo. Perfecto. Dice que es experta en salsa. En salsa. Y los dos, cuando vengan a Washington, Isabel, esta vez no pude estar, pero... Sí, qué lástima, pero avancé en investigaciones importantes, también pude, por supuesto, adelantar encuentros y hablar temáticas que no se pueden hablar por ninguna otra vía que no sea la personal, así que fue muy interesante, pero la próxima ya nos vemos nuevamente. Y tú y yo tenemos Isabel, tú y yo tenemos un pendiente ahí en la frontera. Ya dijimos. Claro, claro que sí. Rubén, entonces, un placer. Gracias, Guadalupe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, muchas gracias. Gracias.